Will era un perdedor que murió en el mundo normal y fue reencarnado en un mundo de magia y mitos, donde fue criado por un grupo de 3 demonios no muertos. Nuestra historia comienza con Will, quien solía ser una persona promedio en el Japón moderno. Un día murió y fue transportado repentinamente a un mundo alternativo, donde se encontró rodeado de 3 demonios en un templo abandonado. Les tenía miedo y lloró, temiendo que estuviera en el infierno, pero pronto se enteró de que los demonios no tenían intenciones de hacerle daño. Criaron a Will y él rápidamente comenzó a entender su idioma porque poseía la mente de un hombre adulto. Un día, la demonio Mary lo sacó del templo por primera vez y le mostró el mundo prístino y hermoso. Will se emociona hasta las lágrimas al pensar que esto debe ser una señal de Dios que le dice que empiece de nuevo y tenga una vida plena. Además de Mary, que es una devota sacerdotisa momia y como una madre para Will, hay otros 2 demonios que lo ayudan a criarlo. Uno de ellos es Gus, un fantasma severo y sarcástico que ama el dinero y que solía ser uno de los magos más grandes del mundo cuando estaba vivo. Le enseña a Will sobre la mitología del mundo y cómo lanzar hechizos mágicos usando palabras de creación. El tercer demonio es Blood, un poderoso guerrero esqueleto y figura paterna para Will, quien lo entrena para ser un buen guerrero y una excelente persona en general. Will vive una vida feliz con su familia demoníaca, quienes le guardan muchos secretos, pero él no se atreve a preguntarles nada ya que él también guarda su vida anterior en secreto. Después de años de entrenamiento, un día Blood y Gus le dicen a Will que se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para tener experiencia real en combate. Gus le dice a Will que se prepare para enfrentarse a Blood, que es más rápido de lo que parece, y antes de que Will pueda siquiera responder, Blood lo ataca, pero afortunadamente Will logra esquivar su ataque justo a tiempo. Blood lo sigue, pero Will usa su hechizo de aceleración y se aleja de él, y luego crea un charco en el camino, sobre el cual Blood resbala y cae. Antes de que pueda levantarse, Will usa su hechizo de telaraña para intentar atarlo, pero Blood logra atravesar la red y desarmar a Will de un solo golpe. Además de su entrenamiento, Mary le enseña a Will cómo lidiar con los problemas cotidianos para asegurarse de que pueda sobrevivir en cualquier situación. Un día, después de venir de entrenar, Will ve a Mary entrando al templo de la diosa Tierra, y como no se le permitía verla rezar, su curiosidad pudo más que él y espió por la puerta solo para ver a María en llamas. Corre hacia ella gritando y la agarra, intentando sacarla de las llamas mientras pide ayuda a gritos. Sus brazos comienzan a arder y de repente cae inconsciente. Se despierta en su habitación con los 3 no muertos presentes. Marie comienza a llorar de alegría y se maldice por no prestar atención, pero Will se disculpa por ser demasiado curioso para su propio bien. Marie mira a Will y exclama tristemente que los 3 solían ser humanos antes, pero cuando murieron, sus fuertes emociones no dejaron que sus almas pasaran. Firmaron un pacto con el dios de los no muertos para permanecer en este mundo como no muertos, y eso los convirtió en enemigos de Mater, la diosa de la tierra y la vida. Por lo tanto, cada vez que Marie intenta rezarle, se envuelve en fuego, y aún así, ha estado rezándole desde que tiene memoria. Will le pide a Mary que lo deje rezar a la diosa tierra con ella porque quiere saber lo que ella siente al rezar. Han pasado 5 años desde que ocurrió ese incidente, y ahora Will tiene 13 años. Ha estado rezando a los dioses sin parar, y ha podido meditar frente a ellos durante 5 días seguidos, sin necesidad de descanso ni comida. Sus lecciones con Gus se han vuelto progresivamente más difíciles, pero él intenta aprenderlas todas de todos modos, y Blood también lo entrena todos los días. Finalmente un día pone a prueba a Will haciéndolo luchar contra un demonio no muerto real que ha capturado. Will está un poco ansioso, pero fácilmente mata al demonio no muerto con un golpe perfecto. Blood está muy sorprendido por esto, y Will presume juguetonamente que es un genio. Blood piensa un poco y le dice a Will que probablemente está listo para la experiencia real. Luego se lleva a Will con él a la ciudad abandonada y le explica que hace varias décadas, esta ciudad solía ser un área próspera con toneladas de humanos y enanos, pero después de un desastre que aniquiló a toda la población, ahora solo viven demonios no muertos aquí. Lleva a Will a lo profundo de un túnel y lo deja allí, diciéndole que sobreviva y salga por su cuenta. Antes de que Will pueda decir algo, Blood simplemente desaparece después de apagar la luz. Will se siente perdido, pero camina hacia adelante y usa sus habilidades mágicas para crear una luz. Pronto se encuentra con un grupo de esqueletos no muertos y los destruye con bastante facilidad. Luego avanza, pero al doblar una esquina, divisa un esqueleto no muerto más grande y fuerte que sostiene una lanza. Will se asusta por un momento, pero luego se pregunta qué haría Blood en este caso, y se da cuenta de que nunca huiría de sus problemas. Will ataca al demonio de frente, lo acuchilla, pero el demonio logra esquivar su ataque y luego intenta lanzarle un hechizo. Will se sorprende, pero gracias a sus agudos instintos, anula su magia y luego lo golpea en la cabeza. Rompe su espada en el proceso, pero afortunadamente, ese golpe fue suficiente para derrotar al demonio. Will recoge la lanza del demonio y descubre que es un arma mágica hecha a mano por los enanos. Will avanza y adivina que está cerca de una salida, pero luego siente a alguien detrás de él y se da la vuelta para ver a Gus allí.
Le pregunta a Gus qué está haciendo allí, pero él está callado y pensativo mientras lo mira fijamente. A Will se le eriza el vello de la nuca y siente que algo anda muy mal. Le pregunta si esto es una lección de algún tipo, pero Gus de repente crea un golem de piedra que lo ataca. Will es rápido de reflejos y retrocede inmediatamente antes de apuñalar al golem en el torso y destruirlo. Gus luego lo ataca enviándole piedras volando hacia él, y Will corre mientras esquiva las piedras y anula otras trampas mágicas que Gus usa en él. Sin embargo, Gus comienza a lanzar múltiples hechizos a la vez, y Will ahora no puede lidiar con todos ellos. Tropieza y cae, solo para mirar hacia arriba y ver que Gus se está preparando para otro ataque. Will comienza a entrar en pánico, pensando que esta no es la forma en que quiere morir, especialmente no a manos de alguien a quien considera su querido maestro. Cierra los ojos y decide que, si es necesario, matará a Gus. Carga en su dirección antes de lanzar su lanza hacia él, solo para detenerse a un par de centímetros de su cuerpo. Las manos de Will comienzan a temblar y deja caer su lanza, diciéndole a Gus que lo considera su abuelo y que solo quiere saber la razón por la que quiere que muera. Lo mira y le dice que si realmente quiere matarlo, entonces está listo para aceptar su muerte porque preferiría morir antes que herir a su familia. Will comienza a llorar inconsolablemente, pero Gus de repente suena muy alegre, diciendo que cree que ha llevado esta lección demasiado lejos y diciéndole a Will que lo hizo muy bien. Will se alivia de que Gus no quisiera matarlo, pero sabe que no fue una lección, y Gus definitivamente está ocultando algo. Gus lo escolta fuera de la mazmorra y ambos regresan a casa, donde Will decide mantener lo sucedido en secreto para Mary y Blood. Más tarde, Gus le enseña a Will a tasar su lanza, que puede emitir luz a voluntad, y puede acortarse o expandirse también debido a hechizos mágicos grabados en ella. Will comienza a ir regularmente a los túneles en la ciudad abandonada, donde ahora puede lidiar con todos los monstruos con bastante facilidad y recolectar trozos de armadura siempre que puede. Gus también ha reducido su carga de trabajo a casi nada, ya que piensa que Will ya ha aprendido más que suficiente. Un día, Gus llama a Will a sus aposentos por la noche y le dice que antes de que cumpla 15 años, Blood probablemente lo desafiará a un duelo serio, y Gus quiere que pierda el duelo de tal manera que Blood no se dé cuenta de que fue intencional. Will se sorprende y le pregunta a Gus por qué quiere que haga eso, pero Gus le dice que es un secreto que no puede revelar. Will se enfada por su hábito de guardar secretos y le dice claramente a Gus que si no puede revelar la razón, no lo ayudará. Will pasa los siguientes meses entrenando su cuerpo hasta sus límites antes de que finalmente llegue el día del duelo. Blood lo está esperando, y el duelo comienza mientras ambos desenvainan sus espadas. Blood ataca a Will con una ráfaga de golpes rápidos y poderosos que él solo puede intentar bloquear. Will es empujado hacia atrás, pero luego carga directamente contra Blood, desvía su espada para impulsarse y lo apuñala en el pecho. Blood cae hacia atrás y aunque se sorprende por el ataque impredecible, arroja a Will y le clava su espada entre las costillas. Blood luego lo obliga a aceptar la derrota apuntándole con otra espada. Mary corre rápidamente hacia Will, preguntándole si estaba bien, y le grita a Blood que le prometió que no volvería a intentar clavar las espadas de su oponente con sus costillas. Después de sermonearlo a fondo, los tres se sientan y Blood le dice a Will que lo hizo bien a pesar de que no pudo derrotarlo. Will agradece a Mary y Blood, llamándolos mamá y papá, y ellos están felices de escucharlo. Blood luego le dice que no tiene ninguna técnica especial para enseñarle, pero le regala la espada púrpura, llamándola una de las espadas demoníacas más fuertes. Will replica diciendo que ni siquiera ganó la pelea, pero Blood responde independencia. Luego le explica a Will que es la espada demoníaca Overeater, a la que incluso los dioses temen. No solo es extremadamente poderosa, sino que también tiene el beneficio de robar vida, y Will puede curarse cada vez que hiere a un enemigo con esta espada. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes. Cuanto más la usa uno, más dependiente se vuelve de la espada, y su propio crecimiento se ve atrofiado. Will se da cuenta de los poderes y las complicaciones de usar esta espada, y promete que tendrá cuidado con ella. Después de eso, Blood y Mary deciden contarle los secretos que le han estado ocultando todo este tiempo y comienzan la historia desde el principio. Hace mucho tiempo, todos los señores demonios se unieron para conquistar el mundo, liderados por un demonio extremadamente vil y despiadado que podía crear soldados y generales demonios a partir de su sangre y carne. Este demonio llamado High King poseía la espada Overeater y se hería a propósito para crear un ejército demoníaco y luego mataba a otros para curarse. Combinando estas dos habilidades, conquistó el continente, comenzando por la ciudad destruida cercana a ellos. Cuando el continente estaba a punto de caer por completo ante el High King, Gus, el legendario mago errante, ideó un plan para derrotarlo. Con la ayuda del legendario guerrero Blood y la sacerdotisa Mary, planearon colarse en la ciudad del High King y robar su espada demoníaca para reducir enormemente su poder, después de lo cual podría ser asesinado. Sin embargo, el plan fracasó porque cuando llegaron al High King, se transformó en un demonio gigante y era un espadachín tan increíble que ni siquiera Blood pudo ponerle un dedo encima. Gus y Mary lograron poner un sello al High King y atraparlo de alguna manera,
Sin embargo, Stagnate, el dios de los no muertos, decidió intervenir justo en ese momento. Se ofreció a erradicar a todos los demonios del continente si aceptaban convertirse en sus secuaces, y sin pensarlo dos veces, los tres aceptaron sacrificarse. Blood se convirtió en un esqueleto, Gauss se convirtió en un fantasma y Mary se convirtió en una momia. El dios cumplió su promesa y erradicó a todos los demonios, pero en lugar de matarlos, simplemente convirtió a todos en demonios no muertos, llevando al mundo al estancamiento. Según Blood, los tres son los no muertos de mayor rango y han estado custodiando el sello durante más de 200 años. Un día, un grupo de demonios trajo un bebé humano al templo para intentar sacrificarlo a uno de los dioses oscuros para romper el sello del High King, pero Blood los mató. Gus quería dejar al bebé solo en el bosque, pero Mary y Blood lo superaron en votos y decidieron quedarse con el bebé y criarlo como propio. Mary se levanta y abraza a Will, diciéndole que siempre lo amará, e incluso Blood le dice que fue el mejor alumno que alguien podría haber pedido. Will se ve muy confundido porque ambos suenan como si estuvieran diciendo sus despedidas finales, pero de repente nubes oscuras comienzan a rodearlo, y la figura sombría gigante de Stagnate emerge del cielo, pidiéndole a Blood y Mary que le entreguen sus almas si han roto sus lazos con su deber. Will de repente se siente impotente y cae al suelo ante el terror del clon terrenal del dios malvado, que también se llama Echo. Sin embargo, el suelo se abre y Gus llega con estilo antes de que el dios pueda hacer algo. Le dice a Will que se lleve a Mary y a Blood, mientras él se encarga de Stagnate. Will encuentra a Gus majestuoso mientras se para frente a un dios y lo ata, lanzando múltiples hechizos a la vez. El alguna vez arrogante Stagnate no puede derrotarlo, y los hechizos destructivos que Gus lanza lo derrotan y lo envían de regreso a su reino. Gus camina hacia Will y le dice que todo está bien y que puede relajarse. Will está completamente conmocionado, pero feliz de que todos estén a salvo, pero antes de que pudiera decir algo, Gus emitió un sonido terrible y fue partido por la mitad. Incluso Blood y Mary son derrotados, y Will se horroriza al ver a Stagnate emerger de detrás de ellos, burlándose de Gus por pensar que podría derrotar un eco de Dios tan fácilmente. Stagnate arroja a Gus y camina hacia Will, diciéndole que los tres no muertos aquí eran sus soldados definitivos, y una vez que hubieran renunciado a custodiar el sello del High King, consumiría sus almas. Gracias a Will, su vigilia se vio sacudida y puede llevarse fácilmente a Mary ensangrentada, aunque Gus sigue firme en custodiar el sello. Will cae de rodillas al enterarse, y Stagnate le ofrece unirse a su ejército para que pueda vivir feliz con su familia. Sin embargo, le da tiempo hasta el día siguiente para decidir, y desaparece. Will está devastado y lleva a los tres no muertos dentro. Se da cuenta de que Gus intentó hacer todo lo posible para mantener a sus amigos apegados a su deber y evitar que sus almas fueran tomadas, pero no pudo dañar a su alumno por eso. Will se culpa a sí mismo por vivir egoístamente y llevarlos a este final, y comienza a llorar. Siente que solo decepcionó a sus padres en su última vida, y aún ahora es la causa de su miseria. Will se duerme llorando y a la mañana siguiente encuentra a los tres no muertos tratando de hacerse los desentendidos para que no se culpe por nada. Les dice la verdad sobre que fue reencarnado y cómo siempre será un pedazo de basura inútil en cada vida. A Mary no le gusta esto y le da una bofetada diciéndole que no diga otra mala palabra sobre sí mismo. Esto le hace entrar en razón, se levanta y declara que los protegerá a todos. Va al templo y reza a los dioses antes de ir a patearle el trasero a Stagnate, quien esperaba su respuesta. Will mira a Stagnate directamente a los ojos y le dice que no hará ningún pacto con él y que lo derrotará a toda costa. Stagnate se divierte y usa su magia para crear un montón de demonios no muertos y les da instrucciones para atacar a Will. Los demonios lo rodean, pero él es capaz de destruir a varios con su lanza. Usa sus hechizos mágicos para atar a algunos de ellos, y luego usa su magia de aceleración para arrollar a los demonios que se acercan a él, sorprendiendo completamente al dios malvado. Sin embargo, todavía hay demasiados demonios para enfrentar, y Will resulta herido luchando contra ellos. Stagnate detiene rápidamente a los demonios de atacar, le dice a Will que es realmente impresionante, y una vez más lo invita a su ejército como general para que pueda vivir feliz con su familia por toda la eternidad. Will parece estar confundido, y luego Stagnate vierte su sangre en una copa y se la ofrece. Para sorpresa de todos, Will comienza a caminar hacia el dios malvado, mirando fijamente el vaso, pero de repente agarra la hoja demoníaca devoradora y la usa para cortarle el brazo a Stagnate. Espinas mágicas emergen de la hoja y restringen al dios, y Will lo corta de nuevo, y sus heridas comienzan a sanar. Sin embargo, antes de que pueda dar el golpe final, sus piernas son repentinamente atadas por una serpiente, que se arrastra hacia él por detrás y lo muerde. Will intenta levantarse, pero cae inconsciente. Se despierta en un reino celestial muy tranquilo y sereno que se siente extrañamente familiar, pero no recuerda nada de él. Justo entonces, se da la vuelta para ver a una hermosa mujer caminar hacia él, y de repente se da cuenta de que es la diosa de la luz y el renacimiento, Gracefield, y que lo escoltó a este mundo cuando llegó por primera vez. La diosa le pregunta por qué no aceptó la invitación de Stagnate,
y Will responde que su vida anterior fue patética y no quiere que algo así vuelva a suceder. Quería vivir una buena vida en este mundo y sin muerte la vida se volvería sin sentido. Más que eso, quiere proteger a su familia. Gracefield queda impresionada por su respuesta y felizmente le otorga su gracia. Le dice que despierte, haga un juramento y camine a su lado para siempre. Will se despierta de repente en el campo de batalla, se quita rápidamente la serpiente de encima y de repente cae de rodillas en una pequeña oración y dice un juramento a la diosa Gracefield. Stagnate se ríe de él, diciendo que fue inútil, pero mientras el cuerpo de Will se envuelve en llamas azules, se da cuenta de que ha sido bendecido por la diosa de la luz y el renacimiento y entra en pánico. Will agarra su espada y afirma que va a dar toda su vida por su diosa, desterrar el mal y salvar a los que sufren. Stagnate ordena a sus fuerzas que maten al chico, pero Will blande su espada y usa el poder llamado Antorcha Divina para enviarlos pacíficamente al más allá. Luego carga contra Stagnate usando su hechizo de aceleración, pero Stagnate salta rápidamente y usa un hechizo de polvo para desaparecer. Will está en guardia, pero entonces Gracefield le da una señal y se da cuenta de que Stagnate ya no lo persigue y debe haber regresado al templo para dañar a Blood y Mary. Will usa rápidamente su hechizo de aceleración y corre hacia el templo, esperando llegar a tiempo y usar la gracia de su diosa guardiana para devolver a su familia al ciclo de renacimiento. Entra en el templo para presenciar a Ghost restringido en sangre, protegiendo a Mary de la estancación. Corre para ayudarlos, pero Stagnate está demasiado cerca de ellos, y Will sabe que no podrá alcanzarlo a tiempo. Sin embargo, una luz brillante de repente brilla y repele a Stagnate. Mater, la diosa de la tierra, se muestra para proteger a su querida seguidora Mary, a quien ha perdonado hace mucho tiempo. Eso fue todo lo que Will necesitó, y rápidamente usa la antorcha divina en Mary y Blood, confiado en que Stagnate dará un paso al frente para evitar que sean enviados al ciclo de renacimiento. Stagnate contrarresta el ataque divino con su propio ataque, y Blood aprovecha esto y lo ataca por detrás. Stagnate esquiva su ataque, pero antes de que pueda recuperarse, Will acelera hacia él. Stagnate intenta usar su magia, pero Gus la contrarresta de inmediato, y Will apuñala al dios y lo empuja contra la pared. Allí usa un aluvión de ataques usando la hoja demoníaca junto con la gracia de Gracefield, y elimina a Stagnate de una vez por todas. Inmediatamente se derrumba en el suelo por el agotamiento y los tres corren hacia él preguntando si está bien. Gus lo felicita y le dice que se ha vuelto mucho más fuerte. Todos parecen muy felices por su logro y Gus les dice que esta noche celebrarán. Mary y Blood intentan levantarse y salir, pero de repente caen de nuevo al suelo. Will les pregunta si algo anda mal, pero ellos parecen saber ya de qué se trata. Le dicen que como Stagnate está muerto y rompieron su contrato con él, van a morir. Will se sorprende y les dice que debe haber otra manera de lidiar con eso, pero ellos responden que finalmente podrán entrar de nuevo en el círculo de renacimiento y que no debe estar triste por ello. Will comienza a llorar porque no quiere que lo dejen, pero sus padres le dicen que no sea tan egoísta. Le dicen que su futuro podría no ser un camino de rosas, pero que debe esforzarse por ser bueno y feliz a pesar de los desafíos que enfrente. Lentamente, los espíritus abandonan sus cuerpos y Will ve cómo se veían cuando estaban vivos. Gus regresa con algo de alcohol añejo y todos celebran su mayoría de edad antes de que Blood y Mary mueran pacíficamente, y Will reza por ellos mientras Gracefield guía sus almas al ciclo de renacimiento. Al día siguiente, entierra sus cuerpos en una colina, diciéndoles que pronto emprenderá un viaje y que volverá tan a menudo como sea posible para verlos. Gus se acerca a él por detrás y Will le pregunta por qué sigue vivo. Gus responde que como no rompió completamente su contrato, todavía le quedan unos 10 años de vida antes de morir, y en ese tiempo custodiará el sello del Alto Rey hasta que Will sea lo suficientemente capaz de hacer algo al respecto. Luego le lanza un saco lleno de tesoros y le dice que lo gaste como quiera, ya que de todos modos no lo necesita. Will está muy agradecido por el dinero, ya que lo necesitará una vez que continúe con su viaje. Regresa a su habitación por última vez, se viste y prepara su bolsa antes de dejar el templo para siempre. Gus lo acompaña hasta el final del camino, donde se despide, pero antes de irse le dice a Will que necesitará un apellido y lo nombra Will J. Mary Blood, en honor a su familia no muerta. Will emprende su viaje y comienza a viajar por el bosque, matando demonios y subsistiendo con la comida preservada que trajo consigo. No ve rastro de humanos, así que cuando encuentra un asentamiento se alegra, pero al entrar lo encuentra como una ciudad abandonada. Camina hasta el río y reza a Gracefield para que devuelva las almas de las personas que vagan aquí al círculo de la vida. Al día siguiente comienza a caminar río abajo dentro de la jungla con la esperanza de encontrar humanos, cuando de repente un jabalí emerge de los arbustos e intenta atacarlo. Will es rápido de pies y lo derriba de un solo golpe, pero luego se da cuenta de que fue alcanzado por una flecha, lo que significa que había alguien más cerca.
El hombre que disparó al jabalí hace su aparición y apunta a Will, quien se pregunta cómo puede iniciar una conversación que no se vuelva violenta. Después de pensarlo un poco, nota que el arquero parece ser un elfo y lo saluda en un antiguo idioma élfico. El arquero parece desconcertado por ello y baja su arma, se presenta como Menaldor y le dice a Will que el jabalí se suponía que era su presa. Sin embargo, acepta compartir algo de carne con él, ya que él la terminó. Trabajan juntos para destazar y cocinar el jabalí, y antes de empezar a comer, Will comienza a rezar a los dioses, y Metal sonríe con sorna, ya que no parece ser un creyente. Después de comer, Will le pide a Metal que le dé indicaciones, afirmando que es un aventurero que se perdió en las ruinas del sur. Le informa sobre un pueblo río abajo, y Will le agradece, pero cuando le pregunta si podría acompañarlo, Metal se niega, diciéndole que no lo siga bajo ninguna circunstancia. Metal le usa su magia para invocar un montón de hadas que iluminan el camino para él y desaparece en el bosque. Cae la noche y Will crea una fogata para cenar antes de decidir dormir. Durante su sueño, Gracefield entra en su sueño y le muestra visiones de Metal y su aldea siendo atacados. Will se despierta sobresaltado y corre, siguiendo los pasos de Metal para advertirle del peligro inminente. Finalmente llega a una aldea y ve a un par de humanos caminando, pero no siente que haya pasado nada todavía. De repente, siente que se acerca un ataque y se apresura delante de los hombres para protegerlos de las flechas entrantes, pero luego se da cuenta de que Menel no está en peligro, él es el peligro. Menel le dispara más flechas, pero Will las bloquea, y los dos guardias alertan al resto de la aldea, obligando a Metal y su banda a retirarse. Will acelera hacia ellos y Metal usa su magia de hadas para hacerlo tropezar y quemarlo, pero él lo supera usando fuerza bruta. Will corre hacia Metal y lo derriba con un golpe en el estómago, y luego captura rápidamente al resto de los perpetradores usando su magia de telaraña. Los aldeanos llegan al lugar y comienzan a discutir entre ellos. Uno de ellos agradece a Will por salvar su aldea y explica que esta área se llamaba Bosque de las Bestias, y la población por aquí consistía principalmente de forajidos. Los atacantes esta vez eran de la aldea vecina y no sabe por qué asaltaron esta aldea, ya que están en buenos términos. Después de eso, el jefe de la aldea se acerca y agradece a Will, y después de obtener la garantía de que los salvará de nuevo si surge la necesidad, decide interrogar a los asaltantes para averiguar su motivo. Al amanecer se entera de que la aldea de Metal fue destruida por un grupo de demonios, que les quitaron todo. Ahora no tienen más remedio que asaltar aldeas cercanas para subsistir. Metal declara que el asalto fue idea suya y pide que solo él sea castigado, y el jefe de la aldea ordena su ejecución a pesar de sentir simpatía por él. Sin embargo, Will interviene y se ofrece a compensar los crímenes de los asaltantes usando el dinero que recibió de Gus, afirmando que su diosa le dice que sea amable y le dé a todos una oportunidad de redimirse. El jefe de la aldea termina aceptando y los perpetradores son liberados, y los supervivientes de la otra aldea que no los atacaron reciben refugio. Después de eso, Will contrata a Mentel para que lo guíe hacia los demonios que se esconden en su aldea para que pueda derrotarlos, ya que es su trabajo como devoto de Gracefield. Metal lo llama un tonto ingenuo, pero aún así le agradece y lo dirige a la aldea habitada por demonios, donde Will no tiene idea de lo que verá. Gracias a las increíbles habilidades de rastreo de Metal y su genial magia de hadas, Will pronto llega a la aldea en ruinas que está envuelta en niebla. Metal explora la aldea para encontrar a los demonios realizando un ritual de sacrificio en el templo, pero Will piensa que los enemigos que ha mencionado no son un gran problema. Se cuela en el templo y mata a un demonio que realiza el ritual antes de atrapar a la bestia llamada Manticora en su red mágica y matar también al otro demonio. Después de eso, mata a la Manticora también, mientras Metal también se une a la lucha y mata a los guardias afuera después de darse cuenta de que no eran tan fuertes. Después de eso, buscan en la aldea a cualquier superviviente y rezan por los difuntos, con Will rezando para que Gracefield los guíe a la próxima vida. Metal le agradece y se disculpa porque antes lo malinterpretó como una rata rica y engreída que estaba drogada por sus bendiciones divinas. Después de eso, lleva a Will a su abuela adoptiva, que se ha convertido en un fantasma fuerte y de alto rango. Will teme que pueda resultar ser un oponente difícil, pero ella tiene el control total de sí misma y no planea resistirse. Sin embargo, primero nota que Metal ha sido travieso, y él se derrumba, diciendo que estaba frustrado ya que no podía hacer nada para ayudar a los aldeanos. Empieza a pelear con el fantasma de su abuela, algo que mi vecino hizo una vez bajo los efectos del LSD. Metal se siente patético y sin ganas de vivir, pero su abuela lo anima, diciéndole que tiene otra oportunidad en la vida con su amigo el sacerdote. Luego ella le cuenta a Will sobre un escondite de demonios en el bosque y se va sola como una abuela pro, mientras yo tuve que desconectar el mío. Después, los aldeanos regresan y encuentran sus casas destruidas, y Metal lleva a Will a un lugar donde le habla de su pasado. Su madre era aficionada a los humanos y lo tuvo como un semielfo, y él huyó porque sus aldeanos lo acosaban constantemente tras su muerte. Se convirtió en aventurero aquí, pero fue traicionado por un compañero y de alguna manera llegó a este pueblo.
Ahí conoció a una mamá que lo encaminó bien. Sin embargo, él no envejeció como los humanos, así que se quedó adolescente mientras ella se convertía en abuela, y a veces se siente solo por eso. Metal cambia abruptamente a modo profesional, y le pide a Will que lo bendiga como sacerdote de Gracefield y que lo acepte como su devoto. Will se sorprende de cómo pasó de una historia emotiva a hablar de negocios, pero lo bendice, y luego regresan a la fiesta que los aldeanos les están ofreciendo. La restauración comienza al día siguiente, pero los aldeanos necesitan visitar la ciudad de Whitesale para conseguir suministros. Will quiere saber sobre ella y Menel se sorprende de su ignorancia. Whitesale era la ciudad más grande del sur del Reino Fértil desde la guerra entre los héroes humanos y el Alto Rey hace 200 años. Will está emocionado de ir allí, pero antes planea explorar las ruinas para conseguir fondos para restaurar el pueblo. Cuando él y Mel regresan de una misión exitosa, ven a 2 personas siendo perseguidas por el primo de Haram. Will las protege y mira fijamente al gorila, recordando lo que Blood le dijo sobre intimidar bestias antes de empezar una pelea. Su mirada mortal funciona y el primo de Haram huye. La chica que acaba de salvar está emocionada de ver su acto heroico y se presenta como Ravina, una barda semielfa viajera, y a su compañero como Antonio, el mercader viajero. Menel se presenta a sí mismo y a Will, y luego se entera de que el dúo viajaba a Whitesale, pero sus guardias huyeron al ver al gorila. Él ve una oportunidad y hace un trato para escoltarlos a Whitesale a cambio de su ayuda para conseguir un descuento en los artículos que necesitan. Rubina y Antonio están emocionados de viajar con un guerrero sacerdote y pasan por varios pueblos donde Rubina atrae multitudes cantando y Antonio abre su tienda. Incluso le pide a Will que cure a la gente para difundir el buen nombre de Gracefield y atraer clientes a su tienda. Una noche descansan en un cobertizo vacío donde Ravina canta la canción de Blood, Mary y Gus. Will está muy ansioso por escuchar la historia inmortal de su familia. Años antes de que se hicieran famosos como héroes, el trío salvó a una semielfa elegida como sacrificio para un wyvern que atacaba a su pueblo. El novio de la semielfa ofreció todo el dinero que tenía para que lucharan contra el wyvern, y ellos aceptaron su misión. Mataron al wyvern e incluso le dieron a la joven pareja una daga y algo de dinero para empezar una nueva vida. Como dudaban en aceptarlo, el sabio errante les dijo que era una inversión y que esperaba que se hicieran famosos y ricos, y que algún día volvería a cobrar esa suma con intereses. Como contraseña, les dijo su nombre, que no era conocido por muchos. La canción termina, pero la historia no. Ravina le dice a Will que hoy la familia del conde Daga tiene una anciana semielfa que todavía espera que alguien cobre el préstamo del sabio errante. Will se emociona y se alegra al oír esto, y llora esperando conocer a la anciana algún día. A la mañana siguiente desayunan, parten hacia la ciudad de Whitesale y llegan pronto. Will se maravilla ante la vista de la magnífica ciudad, que Antonio explica que está gobernada por el príncipe heredero Ethel. Hay muchas cosas impactantes esperando a Will allí, desde políticas económicas indulgentes y perspicaces hasta sentido de la moda, pasando por farolas y baños públicos dirigidos por magos. Después de un buen sauna y un baño frío, Will y su grupo comen en un restaurante y luego visitan el gran templo para que Will pueda rendir homenaje a su diosa. Entra solo al templo y admira su belleza hasta que llega un sacerdote junior y le informa de sus intenciones de rendir homenaje a Gracefield. El sacerdote junior responde que, como Gracefield es una deidad menor en este momento, sus sacerdotes son pocos, y el templo debe realizar una verificación para asegurarse de que ningún esbirro de dioses malvados se cuele para rezarles, disfrazado de sacerdote de otra persona. Le pide a Will que coopere con él hasta que se realice la oración de detección de fe y le informa que, en este momento, todos los sacerdotes de alto rango están fuera en diversas misiones. Will entiende y está a punto de retirarse cuando Bart, el obispo del templo, llega allí e intimida al sacerdote junior. Bart está enojado, irritable y mal hablado, pero le impresionan las lecciones que Will ha aprendido de su diosa y le permite rendir homenaje sin verificación. El sacerdote junior lleva a Will a la capilla y se queja del obispo en el camino, llamándolo vanidoso e inmoral. Cuando Will regresa a la casa de huéspedes de la iglesia, sus amigos también tienen cosas malas que decir sobre Bart. Mientras hablan de cómo es un viejo vulgar que a menudo recurre al soborno y la intimidación, suena la campana de alarma. Will mira afuera y descubre que un wyvern ha atacado la ciudad y ha sumido a todos en el caos total. La iglesia está llena de heridos y todos están tensos. Will no puede contenerse y corre a la azotea para ayudar a todos. Encuentra la ciudad en llamas y nota a los soldados intentando luchar contra el wyvern con catapultas gigantes. Sin embargo, el wyvern es demasiado rápido y fuerte para ellos y destruye su puesto. Al ver la ciudad en llamas, Will siente que el arduo trabajo de sus padres que trajo paz a esta tierra está siendo destruido por un wyvern y lo ataca furiosamente con un rayo. Falla e intenta de nuevo desesperadamente, pero entonces Metal sale y lo regaña, diciéndole que use la cabeza y encuentre una solución inteligente. Will se calma y vuelve a lo básico mientras formula un plan.
Le pide a Metal que canalice su magia de hada para apoyarlo con un hechizo de viento de largo alcance, y lo combina con su telaraña imbuida de relámpagos. Envían su ataque combinado contra el Wyvern, sorprendiéndolo y restringiéndolo con la telaraña. El Wyvern se libera sin ningún daño, pero ahora es más agresivo que antes y se apresura a atacar a Will, quien usa la gracia de su diosa para crear una barrera gigante que rodea el templo. La barrera bloquea el aliento de fuego del Wyvern, pero se rompe cuando el monstruo la ataca con sus garras cubiertas de un desagradable miasma. Metal usa magia de viento para lanzar al Wyvern al suelo, y Will lo ata con cadenas mágicas. El monstruo las rompe, pero Will acelera hacia él y lo apuñala. El Wyvern aún no está muerto y está a punto de atacar a todos en el templo, y Will se pregunta cómo detenerlo. Recuerda lo que Blood le dijo sobre dejar todo a la fuerza bruta si nada más funciona y salta sobre el Wyvern para estrangularle el cuello. Will estrella al Wyvern contra el suelo y usa toda su fuerza para romperle el cuello. Al levantarse después de matar al monstruo, ve a la gente en el templo mirándolo en un silencio atónito. Sin embargo, Antonio y Ravina toman el control y establecen a Will como el nuevo héroe, el matador de Wyverns, y todos lo vitorean. Después de eso, Will está ayudando a mover los escombros cuando un sacerdote llega y le informa que el príncipe lo ha convocado. Will y Metal visitan al príncipe Edel, quien quiere hablar con ellos sobre su grupo que mató al Wyvern. El príncipe piensa que los roles de guerrero, mago, usuario de hadas y sacerdote están divididos entre los 4 miembros del grupo de Will, pero le informa que él tiene 3 de esos roles, y Menel es el usuario de hadas. El príncipe se asombra al oír esto, y se pone serio al exigir detalles, y Will pierde la poca confianza que tenía. Ethel luego agradece a Will y le pide que elija una recompensa. Will solo quiere su ayuda para subyugar a los demonios del sur, pero el príncipe dice que es casi imposible para él, ya que esa área está demasiado lejos y no puede destinar fuerzas para ello. Will responde que, en ese caso, le gustaría reunir y financiar un ejército privado de mercenarios para derrotar a los demonios. Aparentemente, eso es pedir demasiado, y el príncipe le dice que podría matarlo ahora mismo por excederse en sus límites. Will mira a su alrededor y se pregunta si puede enfrentarse al príncipe y a sus 2 guardias a la vez, obviamente en una pelea, pero luego decide ser honesto y escalar la situación. Afirma que, como sacerdote de Gracefield, es su deber marchar hacia la oscuridad y salvar a los que sufren. El príncipe queda impresionado por su determinación, y de repente el obispo irrumpe en la habitación, acusando a Ethel de intentar sobrepasar la autoridad del templo al convocar a un sacerdote sin su aprobación. Sin embargo, Bart se queda sin palabras cuando se entera de que Will ha solicitado permiso para reunir un ejército privado para liberar las aldeas de Beastwoods. Ethel anuncia que planea nombrar a Will como paladín y quiere compartir su custodia conjunta con el templo. Bart se queda atónito al oír esta propuesta y se retira con Will para considerarla. En el camino, Metal se pelea con el obispo, mientras Will intenta animar a la hija adoptiva de Bart, Anna, quien le asegura que aunque su padre parezca un imbécil, es un buen hombre de corazón. Más tarde, Will se reúne con Bart en el templo y se entera de que nunca usa su gracia divina, ya que a menudo necesita hacer actos inmorales para asegurar el desarrollo de esta tierra. No quiere profanar a su dios usando sus bendiciones mientras soborna y amenaza, y Will finalmente respeta al anciano. Después de eso, Bart intenta convencer a Will de que renuncie a su misión de salvar Beastwoods, pero él es inflexible en cumplir el juramento que hizo a su diosa. Bart se asombra de su devoción casi tonta y le concede su permiso. Después de eso, Will va a un pub a buscar cazadores de gloria, esperando encontrar aventureros que luchen a su lado por menos dinero y más fama. Su fama como matador de wyverns atrae a muchos hombres, pero se decepcionan por las bajas recompensas de la misión que publica. Sin embargo, un aventurero veterano desaliñado llamado Rastov sabe que Will está buscando locos que puedan dejarlo todo y luchar hasta la muerte por su orgullo. Se sorprende al saber que el objetivo de Will es derrotar a los demonios del sur, pero piensa que suena divertido y se une a la misión junto con su grupo. Poco después, Will es armado caballero por el príncipe y se convierte en paladín, jurando ser fiel a los dioses y salvar a los débiles. Pronto, Will parte con su heterogéneo equipo de aventureros y pide ayuda a Antonio para financiar el desarrollo de las aldeas. Bart también ha enviado un grupo de sacerdotes, incluida Anna, para apoyarlo. En los próximos meses, Will y sus amigos exploran el bosque, matan demonios, median peleas entre aldeanos y llevan a la aldea a la prosperidad. Un día, Rastov informa que un grupo de exploradores no ha regresado en mucho tiempo, y Will decide partir para localizarlos de inmediato. Lleva a Menel, Rastov y su grupo a la misión, pero encuentran los cuerpos de los exploradores y la huella de un demonio gigante. Sin embargo, encuentran pistas de un hombre corriendo hacia el valle y siguen las pistas, solo para descubrir que han sido engañados por las bestias demoníacas, que los han rodeado por todos lados. Todos se ponen en formación y Will y Menel los potencian con sus poderes.
Comienza la batalla entre los aventureros y la horda de bestias, pero mientras Will y otros los contienen, un monstruo gigante cuya madre tuvo muchos padres aparece en el acantilado detrás de ellos. Metal lo identifica como una quimera e intenta atacarla con magia de tierra, pero es golpeado y sufre graves daños. La quimera usa fuego oscuro y lo quema, y Will grita mientras intenta salvar a su amigo usando magia. Usa magia de relámpagos, pero una bestia serpiente lo golpea e interrumpe su hechizo, haciendo que retroceda y lo golpee. Will cae de rodillas desesperado después de ser chamuscado por su propio trueno, y en un ataque de rabia, corta a la serpiente que lo atacó con la espada demoníaca devoradora. Will se vuelve loco y lucha sin preocuparse por la defensa mientras mata bestias con devoradora y cura sus heridas. Está consumido por su rabia y destruye a todos los monstruos antes de que Rastov lo saque de su trance y le pida que salve a Metal, que todavía está vivo. Will corre hacia él y llora mientras cura su cuerpo quemado, pero pierde el conocimiento al hacerlo. Se despierta de nuevo en el pueblo y se entera por Rastov que la quimera huyó y ellos se retiraron. Menel está vivo, pero todavía está en coma y Rastov prohíbe a Will visitarlo hasta que mejore. Will descansa mientras se pregunta dónde salió todo mal. Camina hacia la habitación de Menel bajo la lluvia, dándose cuenta de que, como era demasiado fuerte, sobreestimó las habilidades de todos los demás. Cuando Will llega a la habitación de Menel y lo cura, se da cuenta de que quería amigos como sus padres, que pudieran estar a su mismo nivel, y subconscientemente impone ese ideal a Menel, casi haciéndolo morir. Decide que ya no dependerá de nadie y salvará a todos y a todos solo. Sin embargo, tan pronto como Will sale de la habitación, Metal se despierta y se da cuenta de que su amigo estuvo allí. Lo persigue y lo confronta en el bosque, donde Will le dice que derrotará a los demonios solo, y que no necesita la ayuda de nadie. Metal se enfurece con su actitud y lo ataca, pero ni siquiera puede hacer que Will se mueva. Will no quiere que su amigo se esfuerce tanto en vano, así que le rompe un brazo, pensando que se detendrá ahora. Sin embargo, Metal todavía se levanta y usa magia de hada para lanzarse rocas a sí mismo, y Will se ve obligado a bloquearlas con su cuerpo para salvar a su amigo. Cae de rodillas y Metal lo patea en el estómago, llamándolo cobarde. Él declara que, como amigo, es su deber impedirle hacer cualquier tontería solo por estar frustrado. Will está emocional y se disculpa, y Metal lo ayuda a levantarse mientras él promete que pronto será lo suficientemente fuerte como para no ser una carga. Tras la reconciliación, regresan al pueblo y empiezan a poner en marcha la segunda ronda contra la quimera. Will y su equipo se preparan a fondo esta vez, y todo el grupo se dirige al valle para luchar contra las bestias de frente. Los abaten con flechas de fuego, los bloquean con escudos y los rematan con lanzas. Tras derrotar a todas las bestias a su paso, Will y Menel llegan a un monasterio abandonado antes que nadie. Creen que es seguro avanzar, pero Will siente algo y usa su magia anuladora para revelar que la quimera se ocultaba haciéndose invisible justo delante de ellos. Se entera de que la quimera es un monstruo inteligente formado por rituales demoníacos, y su objetivo es mantener el sur devastado para que los humanos no puedan mudarse allí. De esta manera, los demonios reclamarán finalmente la ciudad de los muertos sin resistencia y liberarán a su rey supremo. La quimera lanza un ataque sorpresa a Will, quien lo esquiva y le apuñala la cabeza. Se abalanza sobre él, pero él lo bloquea usando una barrera y lo apuñala por los costados mientras Metal lo atrapa en el suelo. Atacan a la quimera por ambos lados, haciendo que pierda la coordinación entre sus varias cabezas. Mientras Will la apuñala por un lado, Metal potencia su flecha con magia de viento y le arranca la cola. Will luego derriba una de sus cabezas y la quimera usa su técnica definitiva y libera el miasma oscuro mientras crece de tamaño. Will le dice a Metal que lo apoye desde atrás, ya que él luchará solo en primera línea, gracias a su inmunidad al veneno. Se lanza, golpea la llama oscura que brota de la boca de la quimera con su escudo, y Metal la lanza al aire. Will apuñala una cabeza desde abajo y luego salta para dar el golpe de gracia a la última cabeza restante. Con la quimera derrotada, Will y Metal planean luchar contra el monstruo jefe de dentro a continuación. Pero al entrar en el monasterio descubren que Rastov se les adelantó y mató al demonio jefe mientras luchaban contra la quimera. Regresan al pueblo y pronto se vuelve más animado. Metal informa a Will de que pronto vendrá más gente aquí, ya que el peligro de las bestias ha sido neutralizado, y dice que él podría convertirse en el nuevo señor de Beast Woods. Will está confundido, y Metal lo llama tonto antes de explicarle que tiene protección divina, el respaldo del príncipe y la iglesia, junto con el respeto y el apoyo de la gente, así que obviamente se convertirá en el nuevo señor. Will entra en pánico al darse cuenta, pero se recompone rápidamente y decide que puede hacerlo con la ayuda de sus amigos. Sueña con revivir la ciudad de los muertos y visitar pronto las tumbas de sus padres. Will se convierte en el señor de las áreas de Beastwood, y después de que pasan 2 años, ha logrado desarrollar mucho el área. Ahora un apuesto joven de 17 años reside en la capital, Torchport, llamada el Puerto de la Luz. Fue establecida en la primera ciudad abandonada que Will encontró al dejar su hogar.
Un día, mientras acaricia trozos de papel para los que ha patentado el proceso de fabricación, Menel entra en su oficina. Dan un paseo por la ciudad y Will le dice a su amigo que el papel es su futuro. En lugar de talar árboles y vender madera, planea crear una industria papelera en Beast Woods y así asegurará beneficios a largo plazo para su territorio. La estación invernal llega pronto y Will lleva a Ravina a una cita de solo amigos. Y ella le pide que la lleve a la Academia de Magos, ya que ella siempre ha querido ir allí. Está en tierras prohibidas y a los no magos ni se les permite entrar. Pero Will es un fanático de su amiga Mediano y acepta su petición. Urbina está segura de que, a pesar de los peligros, un mago magistral como Will podrá colarla sin dificultad, pero al entrar en el bosque que rodea la academia, Will encuentra el lugar lleno de protecciones y trampas mágicas. Desiste de la idea de colarse, pero como no quiere decepcionar a Robina, sugiere que podrían ir a la puerta principal y pedir permiso. Eso también es más fácil decirlo que hacerlo, ya que se ha lanzado magia sobre el bosque para confundir a cualquier extraño. Después de caminar en círculos un rato, Will entiende el truco y usa magia para revelar el camino real en el bosque. Allí ve una advertencia tallada en un árbol que dice a la gente que aprenda o se vaya y se pregunta qué significa. Rubina se pone ansiosa al leer eso y dice que no deben tentar a la suerte. Ha oído que ni siquiera el legendario sabio errante pudo llegar a la academia sin la ayuda de su maestro cuando era joven. Es la primera vez que Will oye esa historia, así que decide seguir adelante. Avanzan y encuentran a un anciano desaliñado sentado cerca de un fuego. Will y Robina se presentan, y el anciano dice que es solo el humilde jardinero de la academia, y que su nombre no es lo suficientemente digno para ser dado al paladín. Invita a los invitados a descansar y les dice que solo los magos tienen permitido entrar a la academia, pero que aún espera que obtengan permiso para entrar un rato. El anciano les da queso para asar y comer, y mientras comen, le pide a Will que le muestre algo de magia, ya que tiene curiosidad por las capacidades del afamado paladín lejano. Will responde que, según las enseñanzas de su maestro, no puede usar magia solo para exhibición o deporte. El anciano intenta ser astuto y le pide que le haga algo de leña seca, ya que la nieve de anoche ha humedecido toda la madera. Will es aún más inteligente y simplemente seca la leña alrededor del fuego ya encendido. El viejo jardinero queda impresionado y comienza a entrevistar a los dos candidatos que quieren entrar a la academia sobre magia. Rubina afirma que cree que la magia debe usarse para crear felicidad para todos, y que siempre ha visto a Will usarla para esa causa. Esto impresiona al anciano, quien decide que son dignos de ver la academia, y una luz brillante brilla detrás de él. Will se tapa los ojos de la luz, y cuando ésta disminuye, descubre que ya estaban en la puerta de la academia. El anciano está repentinamente bien arreglado y se presenta como el profesor Hiram de la academia, y también el maestro de los bosques. Hace una excepción para que Will y Robina entren a la academia y le pregunta a la Mediano qué quiere ver. Los lleva en un recorrido por la academia, donde los lleva a la biblioteca de la academia, porque eso era lo que Ravina quería ver. Ella agradece a Hiram y él les otorga la autoridad para leer cualquier cosa en ese piso. Ravina quiere buscar un libro en particular, y pronto encuentra 2 libros pesados que Will tiene que cargar por ella. Lee los títulos y descubre que uno de los libros era una lista de graduados de la academia, y el otro eran registros históricos del área local. Ravina los estudia con seriedad hasta la tarde, y luego se va con Will después de agradecer a Hiram. De camino de regreso, Will le pregunta por qué estaba leyendo esos libros, y Ravina le dice que una vez viajó con una maga hermosa y amable y tuvo el mejor momento de su vida con ella. Sin embargo, tuvieron que separarse porque sus destinos eran diferentes. Poco después, Ravina se enteró de que su amiga maga murió heroicamente protegiendo un pueblo de demonios, pero no sobrevivieron relatos de ese incidente. Ahora quiere aprender sobre las acciones heroicas de su amiga y hacerle una canción para que nunca sea olvidada. Termina su recuerdo con una nota feliz y dice que las canciones de los héroes llevan esperanza, y por eso escribirá una para su amiga. Will le pide que se la cante una vez que esté terminada, y luego espera que algún día, incluso si muere, sus canciones permanezcan en este mundo. Pasan meses y las estaciones cambian, pero un día Will recibe un informe de que unas flores de invierno estaban floreciendo en verano. La anomalía es tomada en serio por el príncipe, quien ordena a Will que la investigue, y él va al bosque con Menel y encuentra algunos animales masacrados sin piedad. Debido a su conexión con el bosque, Menel puede decir que el bosque se ha vuelto loco, pero Will está seguro de que solo está manipulando al bosque. Aún así, toma su consejo en serio y se preparan para averiguar qué le pasa al bosque. Menel explica que 2 árboles antiguos gobiernan los bosques de las bestias. El señor del roble lo gobierna en invierno y el señor del acebo lo gobierna en verano, y cambian de autoridad en los solsticios. Fue el solsticio de verano hace unos días, y la autoridad todavía parecía estar con el roble. Por eso van al señor del roble y encuentran un árbol viejo con cara.
Metle le pregunta por qué no ha otorgado autoridad a su hermano gemelo, el señor del acebo, y Roble responde que el acebo no contesta su llamada y se niega a aceptar la autoridad. Metle sabe que si los gobernantes no están alineados con la estación, el bosque está en peligro, y para salvarlo se ofrece como mensajero del bosque y le pide a Roble que le permita transferir la autoridad al acebo manualmente. Roble le advierte que no podrá manejarlo y que su alma será destruida en un mes, pero Mentel responde que se encargará de las cosas con Will para entonces. Mentel expresa su profunda conexión con el bosque y no quiere que perezca, y el árbol de roble acepta su sentimiento y lo envía a una prueba para demostrar su valía. Will tiene que quedarse atrás ya que no se le permite interferir en asuntos del bosque, y espera pacientemente a que su amigo regrese de la prueba mientras medita. Menel regresa un poco maltratado después de un par de días y le muestra a Will la marca de la autoridad real en su mano. Pronto, los dos marchan hacia el árbol de acebo y encuentran a dos demonios interponiéndose en su camino. Fácilmente derrotan a un demonio cada uno y se dan cuenta de que solo eran guardianes y su jefe estaba adelante. Cruzan una puerta de piedra gigante y encuentran un árbol gigante rodeado de una niebla espeluznante. Menel exclama que es el señor del acebo quien gobierna el bosque en verano. Cuando Will y Menel se acercan al árbol, encuentran a un general demonio esperándolos allí. El general ha oído hablar del paladín lejano y de Meneldor de alas veloces, y declara que obtendrá la gloria de cazarlos. Invoca a sus bestias demoníacas para que los ataquen, y mientras las bestias los rodean, Meneldor establece contacto con Acebo y le transfiere la autoridad real. El árbol gana el poder del gobernante del bosque y usa sus raíces para atar a todas las bestias y arrastrarlas al suelo. El general demonio está furioso porque su plan fue frustrado tan fácilmente, pero tiene más cosas de qué preocuparse ya que Will carga contra él. El demonio recita un hechizo mágico, pero Will interrumpe su cántico y la magia le sale mal y explota en su cara. Luego, Will lo ataca con su lanza y el demonio bloquea su ataque con su alabarda. Will abruma al dragón con fuerza bruta y luego lo hiende, poniéndolo de rodillas, y luego le apuñala la cabeza para matarlo. El señor del acebo les agradece por salvarlo en el bosque y gasta su poder para rejuvenecer el bosque. Los árboles crecen hojas frescas y los lagos se llenan inmediatamente, gracias a ese poder, que sería muy efectivo para combatir el calentamiento global, supongo. Después de eso, Acebo le dice a Metal que, como tomó la autoridad del gobernante por un corto periodo, la sangre de las hadas en él ha despertado. Un día se convertirá en un gobernante del bosque y se transformará en un viejo árbol barbudo como él. Tanto Metal como Will están atónitos porque nunca lo supieron y ni siquiera se molestaron en leer los términos y condiciones. Acebo le dice a Metal que no sucederá de inmediato y que puede negarse, pero aún así le ruega que lo piense. Después de eso, el árbol le da a Will una predicción a tener en cuenta. En las montañas de óxido al oeste, el fuego de la calamidad negra estallará pronto, y puede extenderse lo suficiente como para consumir toda la tierra. Acebo describe las montañas de óxido como un nido de demonios y le habla a Will sobre el señor del infierno, Han Miasma, quien hace una cama con el tesoro de otros hombres y duerme allí. Advierte al paladín que se prepare para enfrentarlo, y termina la advertencia con eso. Más tarde, Will y Metal visitan al príncipe Ethel, quien intenta halagar a Will por completar la solicitud reciente. A Metal no le gusta cómo el príncipe intenta reducir las recompensas con palabras dulces y le habla francamente para obtener mayores recompensas. Justo entonces, el obispo Bart llega a la reunión, sin aliento. Los cuatro hombres se sientan a la mesa y Will y Metal dan un informe detallado de lo que encontraron en el bosque y una advertencia del señor del acebo. El rostro del príncipe se desmorona, pensando que tendrán que enfrentar una calamidad tras otra. Y entonces Metal y el obispo se pelean sobre si la profecía de un árbol viejo puede ser confiable. Dejan eso a un lado y van al problema principal. Bart dice que las montañas de óxido fueron una vez la capital del reino de los enanos que cayeron ante los demonios que todavía viven allí. Will se emociona al oír esto y piensa que, como no hay espectadores allí, puede ir y destrozar a placer. El príncipe se ríe porque está contento de que el paladín haya aceptado el trabajo, pero Bart y Metal no están impresionados. El príncipe deja todo en manos de Will y le dice que primero obtenga información sobre las montañas de óxido. Will y Metal van a ver a Rubina para escuchar cualquier historia que ella pueda contarles. Ella les dice que hace 200 años el lugar se llamaba las Montañas de Hierro y era la capital del poderoso país de hierro de los enanos. Sin embargo, cuando el ejército demoníaco los invadió, los enanos lucharon y casi todos murieron. Las montañas se tiñeron de rojo con sangre y permanecieron rojas mientras todo el hierro se oxidaba. Los enanos que abandonaron el país y sobrevivieron también enfrentaron dificultades inenarrables, y solo unos pocos de ellos sobreviven ahora. Eso es todo lo que Rabina puede decirles porque no sobrevivieron canciones ni historias de las Montañas de Hierro. Will decide hablar con los enanos en el puerto de la Antorcha, y Metal lo lleva por un atajo en el bosque que ahora puede ver gracias a la autoridad temporal que portaba. Dice que dentro de unos siglos tendrá que decidir su camino. Para entonces, Will habrá muerto hace mucho tiempo, y Metal planea ver al menos a sus bisnietos.
Le informa que aquellos que nacen como híbridos entre hadas y humanos tienen que tomar una decisión que alterará sus vidas en algún momento. Pueden elegir ser mortales y morir a una edad muy avanzada, o pueden elegir ser inmortales y ser uno con la naturaleza. Menel quiere al menos ver todos los logros de Will antes de tomar cualquier decisión. Después de eso salen en el puerto de la Antorcha y reducen el tiempo de viaje de días a horas gracias a los nuevos poderes del semielfo. En la ciudad conocen a Antonio y le preguntan sobre los inmigrantes enanos que llegaron allí hace medio año. En ese momento parecían perdidos y sin vida, y estaban tan abatidos que la mayoría de la gente se oponía naturalmente a dejarlos entrar. Antonio le dice a Will que ahora están bien establecidos, y su líder podría tener información sobre las montañas de Óxido. Will recuerda lo que Gus le había enseñado sobre las criaturas comúnmente conocidas como Fey. Podrían ser como los señores del bosque, o podrían elegir cuerpos mortales para vivir más cerca de los humanos. Los Fey que siguieron a la diosa del viento y el bosque se convirtieron en elfos, y aquellos que adoraron al dios del fuego y la artesanía se convirtieron en enanos. Los enanos eran conocidos por ser maestros artesanos y los guerreros más valientes, e incluso la sangre los respetaba. A la mañana siguiente, mientras Will entrena con Metal, nota que alguien los espía y va a saludarlos. Contrariamente a lo que ha oído sobre los enanos, ve a un enano cobarde y nervioso que huye tan pronto como Metal le habla en un tono un poco grosero. Más tarde ese día, Will visita el asentamiento enano en su ciudad y encuentra a todos trabajando duro. Tan pronto como ven a su señor, los enanos dejan su trabajo y le rinden respeto. Así, Will se abre camino hacia el líder de los enanos, Agnar, y su tío Grendirp, que es bastante viejo. Se sientan a tomar el té, y Will les pregunta la razón por la que vinieron a Beastwood. Grendir responde que vinieron aquí a morir, y Will escupe té caliente al oír su respuesta demasiado franca y mórbida. Agnar toma el control de la situación y explica que su tío es uno de los últimos supervivientes de la montaña de hierro, por lo que ha vivido toda su vida en depresión. Grenier se emociona y se pone nostálgico al recordar su gloriosa patria y cómo siempre soñó con recuperarla, pero ahora es demasiado viejo para hacer algo. Quiere al menos garantizar la paz para la generación más joven, y le ruega a Will que los cuide. Will le toma las manos y promete que se asegurará de que siempre estén seguros y felices. Grendir llora y agradece a Will antes de comenzar la historia de las montañas de hierro. Hace 200 años, los enanos eran gobernados por un rey que era un gran guerrero y erudito. Bajo su reinado, alcanzaron nuevas cotas de paz y prosperidad, pero nadie sabía que algún día sería recordado como el último rey del Reino de Hierro. Un día, el Alto Rey y sus demonios llegaron a las montañas de hierro, y enviaron un mensajero pidiendo al rey que se uniera a su bando. El rey decapitó al mensajero para dar un mensaje claro a sus enemigos de que nunca se pondría de su lado, pero el demonio le advirtió que el dragón maligno vendría y los destruiría a todos. Después de eso, preparó a los valientes guerreros enanos para la guerra. El rey estaba seguro de que todos los que se quedaran a luchar allí morirían, y por eso no obligó a nadie a quedarse con él. Estaba decidido a detener a los demonios y al dragón, incluso sacrificando a todos, y los guerreros enanos estaban demasiado orgullosos para retroceder de una batalla tan emocionante. Sin embargo, el rey ordenó a todos los que no eran hábiles en la lucha que abandonaran el país, que tragaran su orgullo y que sobrevivieran a toda costa para que algún día pudieran regresar y derrotar a sus enemigos. Mientras Grendir termina su historia, llora de vergüenza, arrepentimiento y culpa. En esa época, él era solo un guardia novato y no podía luchar junto a su rey, así que fue asignado para guiar a los civiles a un lugar seguro. Sin embargo, muchos perdieron la vida en traicioneros caminos de montaña, y él se consumió por la culpa de haber sobrevivido después de perder a todos sus seres queridos. Will también se emociona al escuchar su historia. Al regresar de la casa del enano, encuentra que se ha desatado una pelea entre dos borrachos en una posada. El enano Copo de Nieve que atrapó espiándolo por la mañana está tratando de detener a los borrachos, pero se le unen y lo noquean. Will los detiene antes de que puedan hacer algo, y huyen aterrorizados, incluso dejando todo su dinero. El enano pronto se despierta y está nervioso cuando Will le pregunta su nombre. Se presenta como Rue, y Will elogia su dureza. Después de eso, le pregunta a la gerente de la posada sobre la pelea anterior, y ella responde que su padre era el dueño del negocio, pero está enfermo, así que ella necesita trabajar en su lugar, y que no maneja bien las peleas. Will se ofrece a curar a su padre, y ella les dice que la cena corre por cuenta de la casa esa noche. Will acepta su oferta, y al salir descubre que Rue ya ha arreglado la puerta rota. Todos quedan impresionados por su habilidad, pero él no tiene confianza en sí mismo. Will y Rue comen juntos, y allí el enano le dice que siempre ha sido un gran admirador suyo. Le dice a Will que es el príncipe de los enanos y que ha sido criado como un niño mimado, por lo que no tiene confianza en sí mismo y se siente inútil la mayor parte del tiempo. Will lo motiva, diciendo que ya es bastante valiente y se ofrece a ayudarlo si quiere hacer algo. Rue le estrecha la mano y le pide que lo entrene para ser un guerrero valiente. Después de la cena, Will acompaña al enano de regreso a su asentamiento, donde todos los demás enanos están muy preocupados por él. Son sobreprotectores y le dicen a Rue que no salga de nuevo sin avisarles, pero Will interviene y se disculpa por mantener ocupado a su príncipe.
De repente, un viejo y experimentado guerrero enano llamado Gelris se adelanta, acepta su disculpa y le pregunta a Will qué quiere con Rue. Will le dice que planea hacer de Rue su ayudante y los enanos entran en pánico al oírlo, ya que eso significaría poner a su príncipe en peligro. Lo presionan para que rechace la oferta, pero Will le dice a Rue que elija su propio camino. Rue reúne su coraje y declara que quiere servir al paladín y convertirse en un valiente guerrero enano como sus antepasados. Está harto de ser mimado y ya no quiere vivir como un cobarde. Rue se arrodilla ante Will y le pide que lo tome como sirviente, y él acepta su voto de lealtad. Luego, Will se vuelve hacia los enanos y les pregunta qué harán ahora que su príncipe le ha jurado lealtad. Mientras todos están confundidos, Gelris se adelanta y acepta su decisión, diciendo que un hombre debe elegir su propio destino. Le da a Rue una última lección sobre lealtad y sacrificio, y le asegura que hablará con Grendir sobre ello más tarde. Rue se ha convertido oficialmente en el nuevo aliado de Will, y primero se ponen a discutir su paga. Rue no le da mucha importancia, pero gracias a las lecciones de Gus, Will sabe que el dinero mueve el mundo. Decide pagarle a Rue un salario decente y también cubrir su manutención y equipo. Al día siguiente comienza el entrenamiento de los enanos. Corren por la ciudad, pero Rue tiene pequeñas piernas de enano que lo hacen bastante lento, pero hace todo lo posible y sigue el ritmo de Will. Luego es el momento del entrenamiento de fuerza, y después de que Rue está agotado haciendo dominadas, Will le dice que tome un pequeño descanso, luego le presenta a Metal, y Rue se acobarda al verlo. Sin embargo, Metal se disculpa por haber sido grosero con él antes y lo calma. Al día siguiente, Will entrena de nuevo con Rue, y eligen la lucha libre para probarse mutuamente. Rue usa toda la fuerza que tiene para empujar a Will hacia atrás, pero Will es monstruosamente fuerte y lo estrella contra el suelo. El enano está muy emocionado de ver el movimiento y le pide a Will que se lo enseñe. Después de eso, Will recibe una carta del obispo diciéndole que el dragón que duerme en las montañas de Óxido es un dragón antiguo llamado Valisurca. Will recuerda que el dragón está conectado con la advertencia de Holly, la historia de los enanos e incluso la quimera con la que luchó una vez. A lo largo de la mitología, los dragones antiguos eran conocidos por ser segundos solo a los dioses en poder, e incluso entonces eran mucho más fuertes que los clones o ecos de los dioses. Mientras Will está sumido en la desesperación por el futuro, oye a Metal y Rue entrenando afuera y decide observarlos. Estaban en un duelo simulado, y Rue dudaba cada vez que tenía la oportunidad de golpear a Metal, quien no dejaba de burlarse de él para que golpeara más fuerte. Sin embargo, el semielfo logra irritarlo lo suficiente, y Rue se pone serio con él y le da un buen golpe en el estómago. Will está impresionado por ambos, por los métodos de enseñanza de Metal y por el crecimiento de Rue. Más tarde, Will le dice a Rue la importancia de una buena dieta y le pide que termine toda la comida que tiene delante. Mientras el enano come, le cuenta su historia. Nació de padres de sangre real, pero murieron demasiado pronto. Desde entonces fue protegido por los ancianos del clan que querían protegerlo, pero él no sentía que esa fuera la forma en que un enano debía vivir. Fue alrededor de esa época que escuchó por primera vez la canción del lejano paladín que lo inspiró. Rue afirma que ha sido fan de Will desde entonces, y que es un sueño hecho realidad conocer y trabajar bajo su héroe. Rue le pide a Will que le enseñe coraje, pero Will responde que no puede decirle nada ya que no se considera particularmente valiente. Puede que haya luchado contra el Wyvern y la Quimera, pero siempre supo que era más fuerte que ellos y que definitivamente ganaría. Más tarde, mientras Will y Rue están en la oficina del primero, Rastov regresa de un viaje y le informa a Will que no encontró nada inusual. Nota a Rue e inmediatamente va a corregir su postura, ya que parece un debilucho por su espalda encorvada. Rue está dispuesto a aprender de un gigachad, y Rastov le enseña a fingir confianza, incluso si no la tiene. El tiempo pasa rápido y llega el otoño con una buena cosecha de cultivos. No hay señales de ninguna calamidad proveniente de las montañas de Óxido, y Rue ha mejorado gracias a su entrenamiento. Un día, mientras estrella a Will contra el suelo usando su propia técnica, Anna llega corriendo hacia ellos con un informe de que se han avistado muertos vivientes en el bosque. Will decide comprobarlo personalmente y se lleva a Ro con él. El enano está completamente equipado con armadura, y Will le dice que van a un lugar llamado el Montículo del Pilar hacia el oeste. Al llegar al montículo del pilar, la niebla los rodea rápidamente, y Will se da cuenta de que es algún tipo de barrera mágica. Pronto, llegan al montículo y encuentran pilares de madera que se alzan espeluznantemente en el suelo. Rue divisa una figura encapuchada y se congela de terror, pero mientras Will camina hacia ella, descubre que solo era un espantapájaros de madera, probablemente colocado para ahuyentar a los ladrones de tumbas de profanar este lugar de entierro. Will reza por las almas de todas las personas enterradas aquí, y Rue se une a él. Piensa que los muertos vivientes podrían haber salido de las tumbas, pero Will explica que las personas que reciben un entierro adecuado no se convierten en muertos vivientes. Solo aquellos que quedan a la intemperie o tienen fuertes lazos persistentes reciben las bendiciones del dios de los muertos vivientes. Will cree que el dios de los muertos vivientes, Stagnate, es bondadoso a su manera. Dado que no soporta ver a los humanos sufrir muertes injustas, les otorga vidas eternas, pero no piensa en los inconvenientes que causa a los demás. Rue le pregunta a Will cómo sabe tanto sobre un dios malvado, y Will aparta la cara, dándose cuenta de que se dejó llevar y compartió demasiado. Decide regresar a casa después de concluir que los muertos vivientes vistos aquí probablemente fueron alguien alucinando en la niebla.
Sin embargo, de camino de regreso, encuentran la puerta a un pasaje oculto y entran para encontrar un túnel enorme. Will enciende su lanza y le da a Rue una antorcha de fuego mientras caminan hacia la oscura cueva. Pronto llegan a la cámara más interna, con muchas tumbas allí, y mientras Will intenta ver lo que hay delante de él, se libera un aura escalofriante que les quita el aliento a él y a Rue. Will se recupera inmediatamente al notar un cuervo que irradia una aura siniestra, y sabe de inmediato a quién se enfrenta. El cuervo lo saluda, diciendo: «Hace tiempo que no te veo», y Will exclama que es Stagnate y le pregunta qué hacía allí. Will se prepara para luchar, pero Stagnate no está de humor para entablar combate. Le dice que no está allí como un eco hoy, sino solo como un heraldo, cuyo único propósito es entregar un mensaje. Stagnate afirma haber perdido toda su fuerza para venir a este mundo después de haber sido devastado por Will la última vez, y no podrá enviar un eco a este mundo en muchos años más. Will se da cuenta de que los muertos vivientes avistados en esta área eran solo cebo para traerlo aquí, y cae en la trampa del dios malvado. Sin embargo, Stagnate le asegura que no está aquí por venganza y solo quiere entregar un mensaje, pero antes de eso quiere disculparse. Dice que el eco que le envió la última vez era un recién nacido, y a veces pueden ser emocionales e irracionales. Dado que el eco se comportó inmaduramente en sus últimos momentos, Stagnate quiere disculparse por ello. Rue se sorprende al oír a un dios malvado disculparse, y Stagnate le revela que Will mató a su último eco, pero lo describe como una noche de intenso dolor y placer. Will le dice al heraldo del dios malvado que vaya al grano, y el cuervo le muestra una revelación. Will ve la imagen de un dragón oscuro en su mente, y cae de rodillas gimiendo de dolor y temblando de miedo. Stagnate declara que pronto, Will tendrá que luchar contra el dragón malvado llamado Valisurca, y estará condenado a morir en la derrota. Le advierte que no luche contra el dragón malvado si quiere salvar su vida, e incluso le dice que confirme las cosas con Gracefield si no confía en un dios malvado. Will se calma un poco y le pregunta a Stagnate por qué le decía eso, y él responde que le gustan los humanos, especialmente los héroes. No quiere muertes lamentables para nadie, y es parcial con los héroes, y Will es un héroe a sus ojos. Stagnate revela que una vez se encontró con el dragón malvado Valisurca en la Guerra de los Dioses. A diferencia de otras fuerzas en la guerra, el dragón era un monstruo que luchaba solo por la emoción y el saqueo y no tenía moral. Era un mercenario en esa guerra, e incluso después de que terminó la guerra y los dioses se fueron de este mundo, se quedó aquí y trabajó como mercenario. Su último trabajo fue para el alto rey de los demonios y atacando las montañas de hierro. Valisurca logró conquistar la montaña y matar a todos los enanos, pero las heridas que recibió fueron tan graves que se vio obligado a entrar en un letargo de 2 siglos. Rue se asombra al oír esto y quiere saber más sobre sus antepasados. Stagnate se ríe de la ironía y le dice al descendiente del último rey de los enanos que se regocije, ya que su antepasado fue un verdadero héroe que le quitó un ojo al dragón malvado que luchó en igualdad de condiciones con los dioses. Will no puede creer que el dios malvado fuera demasiado amable, no solo con él, sino también con Rue. Después de eso, Stagnate dice que con el tiempo se convertirá en un héroe mayor que el último rey de los enanos y matará al dragón, pero eso no sucederá ahora mismo. Justo entonces, el suelo tiembla y Stagnate afirma que este es el rugido del dragón al despertar. Advierte a Will que regrese corriendo afuera inmediatamente, y Will y Rue van al montículo del pilar que ha sido infestado de demonios. Luchan contra los demonios, con Will cubriendo al inexperto Rue. Tan pronto como matan a todos los demonios en el lugar, el dragón ruge de nuevo. Stagnate está posado en un pilar y afirma que el rugido del dragón puede volver locas a todo tipo de criaturas con miedo, y los demonios que los atacaron hace un momento estaban agitados por ello. Otra criatura enloquecida se acerca a ellos, y sus pesados pasos indican que es un gigante. Su suposición es correcta, ya que un gigante verde del bosque se precipita hacia ellos. Stagnate quiere saber qué hará Will ahora, pero él responde que someterá al gigante sin dañarlo. Se lanza hacia el gigante del bosque, bloquea su ataque, lo lanza por encima del hombro y lo noquea. Después de eso, Will cura su mente con su bendición, y el gigante se levanta y agradece a Will en inglés rudimentario. Will responde que puede hablar en el idioma de los gigantes y se entera de que el gigante planea retirarse a su clan, y luego migrarán a un lugar seguro. Stagnate expresa su satisfacción al ver a Will someter al gigante, pero le dice que todavía no es suficiente para luchar contra el dragón. En este momento, el mejor curso de acción sería no luchar contra el dragón y dejar que cause estragos. Usando ese tiempo, Will podría entrenar y volverse fuerte, y de esa manera salvará a más personas de las que ha dejado morir. Con esa advertencia, Stagnate vuela, y Will y Rue también regresan a casa. Allí, descubren que el rugido del dragón ha enloquecido a los monstruos cerca de la ciudad también, y eso ha causado mucha destrucción. Lidiar con los daños, ayudar a los heridos y cazar a los demonios agitados requiere mucha mano de obra y mucho tiempo. Una vez terminada la limpieza, Will recibe una carta del obispo, quien ha sentido la presencia de demonios de alto rango junto con el dragón malvado. Escribe que a veces no hay cobardía en huir de una batalla, esperando que Will preste atención a su consejo.
Will está cada vez más confundido con su decisión ahora y reza a su diosa para que le muestre un camino. Quiere que Gracefield le asegure que puede ganar y está listo para morir luchando si ella se lo ordena, pero ella no le da ninguna señal. Will está perdido en sus pensamientos cuando Menel entra en su habitación y le dice que hay problemas afuera. Miran por la ventana y ven enanos reunidos frente a su puerta, y quieren saber si el paladín planea matar al dragón. Rue intenta hacerles entender que esto no es el Hobbit, y les pide que regresen a casa. Los enanos están a punto de hablar con el jefe, y uno de ellos intenta entrar a la fuerza por la puerta, solo para ser lanzado al suelo por Rue. Rue declara que todos ellos son unos viejos cascarrabias demasiado débiles para derrotarlo, y que no pueden hacer nada contra el dragón. Sin embargo, Grendir dice que no le importa, ya que todos aquí solo quieren morir como valientes guerreros enanos. Agarra el cuello de Rue y afirma que han vivido lo suficiente en la vergüenza, y ahora morirán luchando como lo hizo su rey. Rue está furioso al oír esto, y también golpea al viejo enano contra el suelo, y esto enfurece a todos. Todos lo atacan, pero el príncipe de los enanos lucha y los vence a todos. Les dice que son solo tontos orgullosos que quieren morir, y que ni siquiera piensan en usar sus vidas para ganar. Afirma que no les permitirá desperdiciar sus vidas y promete que Will pronto tomará una decisión, y luego se unirá a él en la lucha contra el dragón. Rue jura por su nombre como nieto del último rey de los enanos, y los ancianos se quedan atónitos al ver lo hombre que se ha vuelto. Will también está impresionado por su convicción, y baja para hablar con los enanos. Declara que matará al dragón, y Mo y Menel le piden inmediatamente que se una a él. Grendir se ofrece como guía, ya que ha visto las montañas de hierro, pero Gelrys interrumpe y dice que un guerrero como él es más adecuado para ese papel. Naturalmente, el misterioso Rystov también llega a la escena en el momento oportuno, y él también quiere unirse a la misión de matar al dragón por su gloria. Will cree que su grupo de 5 guerreros experimentados tiene casi ninguna posibilidad contra el dragón, pero incluso con esa desventaja, sus amigos están decididos a seguirlo hasta el final. Los motiva y les dice que deberían prepararse para patearle el trasero al dragón. Pronto todos comienzan a prepararse para la misión. Will se encuentra con Rubina, quien se apunta a la historia de él matando al dragón para poder escribir una nueva canción sobre él. Will promete que le contará la historia antes que nadie, pero entonces Antonio viene corriendo e interrumpe su momento. Le informa a Will que ha preparado los suministros que necesitan para la misión y le pregunta si necesita algo más. Will no duda y le hace una gran petición. Esa noche ve a la diosa Gracefield en sus sueños. Will se inclina ante ella y ella dice que no quiere que muera. Sin embargo, él sigue firme en luchar contra el dragón, ya que siente que su juramento lo obliga a derrotar a alguien tan malvado. Gracefield ya no puede debatir con él y le dice que se arrodille y luego lo bendice. Dice que siempre estará con Will y le pide que vaya y mate al dragón. Will jura por su luz que será victorioso. Al día siguiente, todos están listos para partir. Antonio le susurra al oído a Will que preparó lo que pidió. Todos los demás también se despiden, con Anna y Rystov expresando sus sentimientos románticos el uno por el otro, y Mentel prometiendo contarle a Rubina todas las historias de matar al dragón cuando regrese. Después de eso, todos suben al barco y la gente de Puerto Antorcha les desea lo mejor a sus héroes. Avanzan sin problemas y por la noche Will nota un campamento y ordena que el barco se detenga allí. El grupo de Rastov ya los está esperando allí, y ellos adelantan su barco. Rue le pregunta por qué renunciaban a su barco tan rápido, y Will explica que los demonios probablemente los están esperando en la entrada principal de las montañas de Óxido. El grupo de Rastov se ofreció voluntariamente a tomar esa ruta y actuar como señuelos, mientras que Will y su grupo usan la puerta trasera y lanzan un ataque sorpresa. Will tiene otro barco listo, y eso fue lo que le pidió a Antonio que le preparara. Todos suben a ese barco y Menel usa el poder de las hadas del viento para que navegue rápidamente. Sin embargo, su plan incluye atravesar el lago en la ciudad muerta, donde el Alto Rey está sellado y hay hordas de demonios no muertos. Rue cree que es una decisión extremadamente valiente la que ha tomado Will, pero está nervioso por decirles la verdad. Will sorprende a todos al decirles que creció en la ciudad muerta y luego les dice que fue criado por los 3 héroes legendarios e incluso luchó contra el eco estancado. Nenal está de mal humor todo el camino, ya que esperaba enterarse de esa historia primero, al ser el mejor amigo de Will. Al llegar la mañana, el barco llega cerca de la ciudad muerta y una espesa niebla cubre el área circundante. Will afirma que esta es la magia que usa Gust para mantener a los intrusos fuera de la ciudad, y es una de las magias de más alto nivel que puede usar. Sin embargo, conoce demasiado bien a su maestro y descifra la clave mágica utilizada para crear un camino a través de la niebla. Llegan a puerto y Will se ve abrumado por la nostalgia al mirar su hogar. Mantele le dice que no dude y que siga adelante, y Will corre como el viento hacia su casa.
Hace una visita rápida a la tumba de sus padres y luego se dirige al templo para encontrarse con Gus. Sin embargo, no encuentra rastro del fantasma, e incluso sus llamadas quedan sin respuesta. Will teme que ya haya fallecido y se da la vuelta tristemente, pero Gus está allí para jugar al cucú tras y asustar a Will de muerte. Todavía está bastante feliz de ver a su abuelo, pero la primera pregunta que Gus le hace es si ganó mucho dinero. Will está decepcionado, pero le dice que no solo se ha convertido en un paladín reputado, sino también en el señor del área de Beastwood. Gus está impresionado por sus logros, pero cuando se entera de que Will sigue soltero y virgen, se decepciona. El viejo fantasma quiere saber si no tuvo ningún encuentro casual con mujeres hermosas en sus aventuras, y Will responde tristemente que solo conoció chicos en esas condiciones, y Gus solo puede reírse de él. Después de eso, Will trae a sus amigos al templo y le dice a Gus que van a luchar contra el dragón. Gus está furioso al oír esto, y regaña a Will por ser un idiota, ya que no eran capaces de derrotar al dragón malvado a toda costa. Incluso dice que ni siquiera tienen suficiente dinero para tener a Valisurca de su lado, y los amigos de Will se dan cuenta inmediatamente de dónde saca su amor por el dinero. Sin embargo, Gus concluye su sermón diciéndole a Will que sea flexible en su enfoque y que no se quede atascado con una sola solución. Después de eso, da la bienvenida a los amigos de su nieto. Gelrys se acerca a Gus y le informa que él, junto con Blood y Mary, una vez le salvaron la vida. Gus lo recuerda y dice que ha envejecido bien. Gelrys le agradece por salvarle la vida y por criar a un nieto tan maravilloso. Después de eso, Will va a su antigua habitación y las vibraciones de nostalgia lo invaden, y luego visita a Gus para una pequeña charla privada. Will quiere saber más sobre Valisurca, y Gus responde que nunca vio al dragón malvado con sus propios ojos. De lo contrario, habría intentado negociar con él para que dejara el lado del demonio y se uniera a los héroes en su lugar. Gus le dice a Will que si quiere derrotar al dragón, debe apuntar a sus viejas heridas, ya que su escama es tan dura que ni siquiera la sangre podría atravesarlas fácilmente. Además, los dragones antiguos han existido desde la era de los dioses, y siendo uno de ellos, Valisurca superaba enormemente a Will en la capacidad de usar magia. El dragón también era gigante, rápido y robusto, y nadie tuvo la oportunidad de vencerlo en combate cuerpo a cuerpo tampoco. Will se da cuenta de por qué Stagnate intentó advertirle, y Gus se sorprende al oír que el dios de los no muertos todavía anda cerca de él. Lanza algunas indirectas a Stagnate antes de agradecerle por darle la oportunidad de criar a un nieto maravilloso. Gus vuelve a preguntar a Will si está seguro de que quiere luchar contra el dragón malvado, y él responde que debe derrotar al dragón o innumerables personas morirán. Después de que termina lo macabro, Will habla con Gus sobre la historia de los 3 héroes que salvaron a una semielfa de un ataque de Wyvern y le dieron un préstamo para su vida futura. Dice que la semielfa todavía estaba esperando que Gus cobrara su préstamo, y Will pregunta si puede tomar ese dinero en su lugar. Gus está feliz de dejarle tomar ese dinero, y eso le recuerda que tiene otra cosa que puede ser útil para Will. El equipo utilizado por los héroes que lucharon contra el Alto Rey todavía está en esta ciudad, y Gus quiere que Will y sus amigos tomen lo que quieran. Los lleva a un taller vacío y usa magia para revelar una puerta secreta que conduce a una armería subterránea. El grupo se maravilla ante la colección de armas, y Gus les dice que tomen lo que quieran. Will toma un gran escudo, pensando que puede protegerlo del aliento del dragón. Rastov afirma que para él, la confianza y la compatibilidad son más importantes que el rendimiento, y no quiere un arma nueva. Sin embargo, le pide a Ghost que grabe palabras mágicas en su espada para darle una habilidad extra. Después de eso, Metal llega con un arco de grado legendario que una vez usó un famoso guerrero elfo, lo elige como su arma, y Gus se entera de que Menel es de la misma línea de sangre que el guerrero elfo. Galrys recoge la armadura de un guerrero enano, y Rue recoge una pesada alabarda. Will piensa en todos los héroes legendarios que lucharon contra el Alto Rey, y reza para que alcancen la paz donde quiera que estén. Les agradece sus armas pensando que ahora es su turno de salvar al mundo de un gran mal. Mira este video en la pantalla a continuación. Hasta pronto.